Disculpen el atraso, tuve que ir al dentista. Vamos a seguir viendo la materia. Estábamos viendo este PPT. Voy a partir de la página de la lámina anterior. Dice que los ecosistemas, ya como saben ustedes, son entidades complejas, ¿cierto? Que dependen tanto de la parte biótica como de la parte abiótica, ¿ya? La parte abiótica tiene que ver, por ejemplo, con el clima, el viento, las precipitaciones, el tipo de roca madre, o sea, la roca que genera los suelos, que está bajo el suelo. Eso es cuando hablamos del tipo de roca. Entonces, dependiendo del tipo de roca madre, va a ser el tipo de suelo. Va a depender también si es un suelo llano o en ladera, etc. Tengo medio pegado el PC. Dice, los ecosistemas se mantienen en funcionamiento no solo por el flujo de la energía, ¿cierto? La energía que captura las plantas, los árboles, ¿cierto? A partir del sol, sino también por la circulación de los materiales, ¿ya? Hay circulación de materiales que permiten que tanto la energía como la materia vaya pasando a través del ciclo. Ya sabemos que tanto la energía como la materia no se destruyen, solo se transforman. Materia y energía fluyen juntos a través del ecosistema en forma de materia orgánica, ¿ya? Por un lado tenemos la materia, ¿cierto?, que es capturada por las plantas a través primeramente de la fotosíntesis que ellas logran, capturando el CO2, ¿cierto? Y el carbono lo fijan a su materia orgánica y entregan el oxígeno. Pero aparte de eso están nutriéndose a través del flujo de agua a partir de sus raíces y recibiendo minerales esenciales para la vida, como son el nitrato, el potasio, el fósforo. Y la energía la fijan a partir de la fotosíntesis también, ¿cierto? Ellas capturan la energía solar o lumínica y la transforman en azúcares, que son básicamente el alimento de las plantas. Por eso son autótrofas, o sea, generan su propio alimento. Entonces la materia y la energía fluyen juntos a través del ecosistema en forma de materia orgánica. ¿Cómo se fija la energía? El flujo de energía en los ecosistemas es el que sustenta la vida, ¿cierto? Ya sabemos que las plantas, los productores primarios, ¿cierto?, de materia orgánica y de energía capturada del sol, fijan la energía a través de la fotosíntesis, ¿cierto? Transforman esa energía lumínica en azúcares. Esos azúcares tienen kilocalorías, ¿cierto? Entonces, estamos fijando energía lumínica a materia, y la materia es la que tiene energía. O sea, ahí se ve la relación esa que les hablaba antes, ¿cierto? De E es igual a mc cuadrado, como Einstein logró demostrar, ¿cierto?, que la energía y la masa se podrían decir que son casi la misma cosa, con la diferencia que se podría decir que la masa o la materia es energía concentrada. Entonces la producción primaria sabemos que es lo que generan las plantas, el fruto, los árboles, las hojas. También hablamos de producción primaria bruta, que tiene que ver con la cantidad total de energía fijada por las plantas. Cantidad total de energía fijada por las plantas. Esa es la producción primaria bruta. Pero después queda la producción primaria neta, una vez que las plantas, ¿cierto?, utilizan esa energía para su metabolismo. Parte de la energía la utilizan las plantas para su metabolismo. Por lo tanto, esa no va a ser entregada, ¿cierto?, a los animales vegetarianos. Entonces hablamos de producción primaria neta. Cantidad de energía que queda después de ser cubierta las necesidades respiratorias
y metabólicas de la planta. Esa es materia orgánica, ¿cierto? Que yo la puedo llamar también biomasa, en este caso biomasa vegetal, y esta se puede pesar. Uno puede hablar de gramos por metro cuadrado de materia orgánica o biomasa. Esa biomasa puede ser medida húmeda, tal como la corto, o biomasa seca. Y hablamos de gramos metro cuadrado. ¿Ya? Todo esto lo vimos en la clase anterior. Cantidad presente en un momento dado de biomasa. La biomasa que hay en julio, agosto, cuando recién están creciendo los pastos después de invierno, acá en las laderas de los cerros de la quinta región, no es la misma biomasa que hay en noviembre, por ejemplo. Si es que no ha habido ningún incendio, hay mayor biomasa en noviembre que en agosto. Esa biomasa, como les decía, se puede medir de forma húmeda, tal como la corto, o la puedo secar y medirla como biomasa seca. Eso es el alimento, ¿cierto?, de los herbívoros principalmente. Y a su vez de los descomponedores, porque parte de la materia orgánica o biomasa vegetal no toda es consumida, ¿cierto? Por lo tanto, una vez que muere, los descomponedores se encargan de ella. Ya sabemos que los descomponedores son los hongos y las bacterias, ¿ya? Los hongos y las bacterias. Entonces ahí hablamos de producción secundaria. Una vez que los herbívoros, por ejemplo, hacen sus heces, las bostas de caballo, las bostas de vaca, por ejemplo, hablamos de producción secundaria, ¿ya? Producción secundaria. Entonces, en un ecosistema tenemos cadenas tróficas y a su vez red trófica. ¿Qué camino sigue la energía a través del ecosistema? La energía y la materia, ¿cierto? Aquí vamos a mostrar una red como ejemplo, ¿cierto?, de lo que es una red trófica. Y vamos a ver el camino que sigue la materia y la energía. Ya, ¿qué es lo que tenemos ahí, ¿cierto? Tenemos pastos, producción primaria, ¿cierto? Esa producción primaria neta, una vez que las plantas satisfacen su metabolismo, su necesidad respiratoria, para la cual utiliza energía. Esas plantas sirven de alimento tanto para los ratones que están ahí, ¿cierto?, como para la oruga, ¿cierto? Entonces, de ahí parte todo. La producción primaria, las plantas, alimenta a los herbívoros, que en este caso aparece como una oruga, y un ratón colilarga que se alimenta de semillas. A su vez, la langosta también se alimenta de plantas. Esa especie de oruga o cien pies tiene una relación también con la langosta, sirve de alimento a la langosta, por lo que aprecio en la flecha. Lo mismo que la langosta sirve de alimento a la rana, a su vez la langosta sirve de alimento al ave, el ave sirve de alimento al primer carnívoro, ¿cierto? Entonces tenemos el carnívoro primario, que sería el gato. Perdón, el primer carnívoro sería la rana y el ave, la rana y el ave. El segundo carnívoro sería el gato, ¿ya? Y el tercer carnívoro sería el águila, que se puede alimentar del ave o de la serpiente, en donde la serpiente pasa a ser el carnívoro secundario, ¿cierto? Porque el carnívoro primario por el lado izquierdo es la rana, y después la rana la rana sirve de alimento para la serpiente y la serpiente sirve de alimento para el águila. Entonces a eso se le llama red trófica, ¿ya? O red alimenticia. Hay una red en donde cada población en la comunidad cumple una función determinada, ¿ya? Pero también hablamos de cadenas tróficas cuando nos guiamos, si seguimos, por ejemplo, solamente un enlace.
Por ejemplo, hacia allá es una cadena, hacia allá es otra cadena, ¿ya? Pero todo el conjunto se le llama red trófica. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, duda? Chiquillo. ¿Pregunta, duda? ¿Qué sucede con la energía a través de las tramas tróficas? ¿Qué sucede con la energía a través de las tramas tróficas? Aquí podemos ver cómo la energía y la materia va pasando, ¿cierto?, de un eslabón de la red a otro. Entonces, la línea continua representa el flujo de materia. La línea continua también, pero doble, es el flujo de energía. Y la línea continua, pero curva, representa la energía disipada al ambiente. Entonces, los vegetales, ¿cierto? Las plantas absorben nutrientes minerales por el agua. El agua es clave, ¿cierto? Para eso. Si no hay agua, no pueden absorber los nutrientes esenciales para la vida, como son el fósforo, los nitratos, el potasio, principalmente. El carbono lo fijan a través de la fotosíntesis, pero a su vez la planta disipa energía a través de la evotranspiración. Disipa energía, parte de la energía se pierde eh, como calor, ¿ya? Esos vegetales, ¿cierto? Sirven de alimento a los herbívoros, donde hay una transferencia de energía y masa. A su vez, los vegetales, como los herbívoros, pueden morir y quienes se encargan de descomponerlos son justamente los hongos y las bacterias. Los herbívoros también disipan energía al correr, ¿cierto? Al jugar, disipan energía. Esos herbívoros sirven de alimento a los carnívoros primarios, el primer eslabón, ¿cierto? Esos herbívoros podrían ser langostas y el carnívoro primario podría ser una rana, ¿ya? Y ese carnívoro primario también disipa energía, ¿ya? Entrega energía al medio ambiente. No toda la energía que absorbe es aprovechada, parte de ella se disipa. Nosotros, si nos ven con una cámara infrarroja, estamos constantemente botando energía, disipando energía, sobre todo en las estaciones más cálidas. Estos carnívoros primarios también pueden morir y sirven de alimento, ¿cierto?, a los descomponedores. Primero, obviamente, se encargan los carroñeros, las moscas son carroñeras, y finalmente lo que queda lo terminan degradando los hongos y las bacterias. Después vienen los carnívoros secundarios, en donde podemos tener, si teníamos en carnívoros primarios, por ejemplo, a la rana, como carnívoro secundario podemos tener a la serpiente, ¿ya? A la serpiente que vimos en el esquema anterior, que también disipa energía y también es capaz de entregar energía y materia orgánica a los descomponedores una vez que muere. Primeramente va a servir de carroña, ¿cierto? Por ejemplo, al cóndor, a las moscas, pero lo que queda, ¿cierto?, lo van a terminar de degradar los descomponedores que son las bacterias y los hongos. Entonces también hay disipación de energía ahí. Entonces ahí vemos cómo es el flujo, ¿cierto?, de energía y materia a través de las tramas tróficas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Representación gráfica de la estructura trófica y función de un ecosistema. Aquí tenemos una pirámide ecológica, en donde se puede decir lo mismo que dijimos anteriormente. Vemos que 8.700 kilogramos de alfalfa, seguramente seca, sirven de alimento a una vaca que pesa alrededor de 1.000 kilos, ¿ya? Ese sería el consumidor primario, ¿cierto? Consumidor primario, y el productor, la planta sería la alfalfa. Esa vaca a su vez sirve de alimento a una persona que puede pesar 48 kilos, ¿ah? Pero obviamente no es una sola persona, ahí va a servir de alimento a muchas personas. Entonces ahí hablamos de los niveles tróficos. El primer nivel trófico sería la alfalfa, el segundo nivel trófico, la vaca, el tercer nivel trófico, las personas. Entonces hay una pirámide que se forma ahí, ¿cierto? A eso se refiere cuando hablamos de pirámides ecológicas.
una representación gráfica de la estructura trófica y función de un ecosistema. La suma de toda la biomasa o energía contenida en cada nivel trófico, ¿ya? La suma de toda la biomasa o energía contenida en cada nivel trófico. Entonces, primero tenemos 8.700 kilogramos de alfalfa, 1.000 kilogramos de vaca, 48 kilogramos de persona. Ahí tenemos otra pirámide donde la energía solar es capturada, ¿cierto?, por el productor primario que son las plantas. En el caso en el océano son las algas, ¿cierto? Entonces, en el continente son las plantas, en el océano son las algas, los productores primarios. Esas algas sirven de alimento a peces herbívoros o animales herbívoros en el mar, o en lagos o lagunas. Finalmente, ese herbívoro sirve de alimento, ¿cierto?, a el que está en la cúspide de la pirámide alimenticia o nivel trófico, que sería el animal carnívoro, y de los cuales pueden haber varios, ¿ya? En el continente tenemos las plantas, los árboles, después el herbívoro o los animales herbívoros, y después finalmente en la cúspide de la pirámide trófica o pirámide alimenticia tenemos a los carnívoros. Entonces vemos cómo va pasando la energía y la materia de un nivel trófico a otro nivel trófico. En todos los ecosistemas existe un movimiento continuo de los materiales, ¿ya? En todos los ecosistemas existe un movimiento continuo de los materiales. Aquí tenemos un ejemplo de los distintos ciclos que hay. Todo parte con la energía solar, ¿cierto? La energía solar es la que permite la generación de plantas, pero a su vez permite el ciclo del agua, ¿cierto? A través de la evaporación, la condensación y finalmente la lluvia. Finalmente, también permite el ciclo del oxígeno a través de las plantas, ¿cierto? O a través del mar. El mar tiene fitoplancton, algas que a través de la fotosíntesis, imagínense cuánto fitoplancton hay en los mares que hacen fotosíntesis, transformando el CO2 del ambiente en oxígeno, y el carbono lo capturan para formar parte de su materia orgánica. Entonces, cuando hablamos de los principales pulmones del planeta, siempre pensamos en los árboles, en la Amazonía, en los bosques, ¿cierto?, de Alaska o del sur de Chile. Si bien son importantes, los bosques representan no más de un 30% de la transformación de CO2 a oxígeno, ¿ya? O generación de oxígeno. Por lo tanto, el 70 a 80% del trabajo de limpiar la atmósfera lo hacen los mares, a través del fitoplancton, a través de las algas, ¿cierto?, que a través de la fotosíntesis capturan el CO2 y el carbono lo retienen en su materia orgánica y el oxígeno lo entregan, ¿ya? Eso es durante el día, en la noche ocurre a la inversa. También el sol permite el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del fósforo. Las plantas, ¿cierto?, se encargan del ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono y el ciclo del fósforo, ¿ya? Entonces, para todo eso se necesita energía solar para la evaporación del agua, ¿cierto?, la condensación, finalmente la lluvia corre por las laderas formando cursos de agua o cursos de agua subterráneos con las aguas de infiltración que finalmente terminan llegando al mar y nuevamente comienza el ciclo del agua. En el caso del oxígeno, nitrógeno, carbono y fósforo, básicamente nos estamos refiriendo a cómo las plantas o las algas producen o de alguna forma desencadenan estos ciclos, ¿ya? Pero todo es clave la energía solar. Parte de esa energía, ¿cierto?, es liberada, es disipada a través de calor, que es entregado al ambiente. Y recuerden ustedes que el calor es una forma de energía, ¿ya? Los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros.
hasta que vuelven nuevamente cerrándose el ciclo, al suelo o al agua o al aire. Repito, los diferentes elementos químicos pasan del suelo, el agua o el aire a los organismos y de unos seres vivos a otros, hasta que vuelven cerrándose el ciclo, al suelo o al agua o al aire. Ciclos biogeoquímicos, les llamamos a esos ciclos, ¿ya? Ciclos biogeoquímicos. Eso ocurre a nivel gaseoso y a nivel sólido, ¿ya? Cuando hablamos del oxígeno, del CO2 y el oxígeno, estamos hablando de un ciclo biogeoquímico gaseoso. Cuando hablamos del ciclo del nitrógeno, del carbono y del fósforo, estamos hablando de un ciclo biogeoquímico, pero no gaseoso, ¿ya? Sino más bien sólido. A su vez, estos elementos algunos van sedimentando, ¿cierto? A través de la materia orgánica de las plantas que van muriendo y de los animales que van muriendo. Y ellos van enriqueciendo los suelos con nitrógeno, carbono y fósforo, que nuevamente es utilizado por otras plantas y nuevamente comienza la producción primaria de materia y energía. Todo, todo como clave el sol. Entonces, eso, el ciclo gaseoso es entregado a la atmósfera principalmente y también al océano, porque el océano, los lagos, las lagunas también necesitan de oxígeno, ¿cierto? Ese oxígeno también es generado por las algas, ¿ya? Y ese oxígeno es clave, ¿cierto?, en el agua para alimentar a los peces. Cuando hablamos de oxígeno disuelto en agua, es lo que se necesita, por ejemplo, cuando tenemos un acuario y necesitamos una bomba, ¿cierto?, que esté moviendo el agua. Ese movimiento de agua es el que va oxigenando el agua, que es el agua que queda en forma intersticial, ¿cierto?, entre las moléculas de agua. Entonces, no estamos hablando del oxígeno que tiene la molécula del agua. El agua sigue siendo agua, H2O, pero el agua al moverse va capturando oxígeno y que queda disuelto, así como se disuelve el CO2, ¿cierto?, como solución en una Coca-Cola. Asimismo, el oxígeno queda de alguna forma eh, contenido, arrastrado, ¿cierto?, por el movimiento de las aguas, y ese oxígeno es el que permite la respiración de los peces a través de sus branquias. Esos sedimentos forman suelos, rocas y finalmente minerales, ¿cierto?, a través del tiempo. Ciclo del agua. Aquí tenemos una imagen corta, ¿cierto?, de cómo lo que es el ciclo del agua. Tenemos la cordillera, por ejemplo, aquí a la izquierda, donde tenemos precipitaciones de agua de los 2.500 metros hacia abajo. Va a depender de si es invierno o verano. Si es invierno, el agua empieza a caer como de los 1.000 metros hacia abajo recién, y de los 1.000 metros hacia arriba en invierno empieza a caer precipitación sólida, o sea, nieve. Esas nieves forman hielos o mantienen los glaciares que permiten, ¿cierto?, que esas aguas escurran en verano. Entonces la cordillera es clave para tener agua durante el verano. ¿Por qué? Porque almacena agua sólida en las cumbres, que se va derritiendo lentamente en las estaciones más cálidas, permitiendo, ¿cierto?, que las aguas escurran, los ríos escurran todo el año. Entonces, aquí la cordillera es clave, ¿cierto?, para que Chile, por ejemplo, tenga agua durante todo el año. Si no tuviéramos cordillera, no habría aguas, porque no habría, o tendríamos agua solamente en invierno. Eso quiero decir. Entonces, estas cordilleras van derritiendo sus hielos, sus nieves. Estas aguas van escurriendo a través de esteros, vertientes. Algunas aguas infiltran formando escorrentías, ¿cierto?, pero subterráneas, flujos de agua subterránea, llegan hasta napas subterráneas que finalmente también llegan al mar, si no son capturadas todas antes, ¿cierto? Estas aguas también, como les decía, corren como ríos, como esteros. Parte de esa agua infiltra, ¿cierto?, alimentando las aguas subterráneas o las napas subterráneas. ¿Por qué se forman las napas subterráneas? Porque las primeras capas de la roca
o del suelo son, ¿cómo se dice? Permeables, pero más abajo podemos encontrar rocas impermeables y ahí es donde se acumulan y permiten el escurrimiento aguas abajo. También constantemente hay evapotranspiración, tanto en los ríos, ¿cierto? Como en las plantas. Las plantas también están evotranspirando constantemente. Y esa agua vuelve, ¿cierto?, a la atmósfera, formando nubes y finalmente esas nubes, dadas las condiciones de presión, precipitan. Pero todo parte en el mar, ¿cierto? Lo que llamamos hidrósfera del planeta. Los mares, ¿cierto?, constantemente están evaporando agua. Esa agua llega a la atmósfera, da ciertas condiciones, se forman nubes y esas nubes finalmente precipitan al interior del continente, ya sea como aguas lluvia o aguas congeladas en forma de nieve. Pero para todo es clave la radiación solar o el sol, ¿cierto? Eso es como resumido el ciclo del agua. Ahí tenemos una ciudad que pasa a ser un ecosistema urbano, donde también hay flujo de energía y de masa, ¿cierto? La gente ahí, los animales ahí, están capturando materia, esa materia les permite tener energía para sus actividades diarias, pero a su vez todos los seres vivos que viven en una ciudad, personas, eh, animales domésticos, perros, gatos, las palomas, ¿cierto? Van también generando desperdicio. Se dice que cada persona genera 2 kilos de desperdicio al día. Entonces, ese ecosistema urbano artificial también genera mucho desperdicio que hay que depositarlo y sacarlo de ese ecosistema. Por eso son necesarios los basurales, ¿cierto? Entonces, ahí también en ese ecosistema urbano o artificial hay flujo de masa y energía que entra al sistema, materia que entra al sistema y energía y materia que sale del sistema. La materia que sale del sistema obviamente son residuos, desechos. La ciudad es un ecosistema complejo establecido por diversas razones en un medio, donde la topografía y la red hidrográfica tienen implicaciones físicas y sociales importantes. Las ciudades se establecen, ¿cierto?, donde había agua, donde había la posibilidad de alimento. Por ejemplo, cuando Pedro Valdivia llegó a Santiago, encontró que era un lugar ideal, ¿cierto?, para vivir. De hecho, los nativos vivían ahí antes, porque habían dos ríos que regaban, ¿cierto?, el Valle de Santiago, el río Mapocho, el río Maipo más al sur. Entonces había un valle excelente para lo que es agricultura y ganadería. Era perfecto para crear una ciudad. Entonces la ciudad es un ecosistema complejo por diversas razones en un medio cuya topografía y red hidrográfica tienen implicaciones físicas y sociales importantes. Voy a cerrar esta diapositiva y abrir otra ya, que es la que sigue. Entonces, compartir pantalla. Y aquí está la diapositiva, la voy a abrir ahora. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, aquí les Por voy a... ahora no, profe. Ya, gracias. Ecosistema. ¿Qué es lo que es un ecosistema? Una unidad natural de partes vivas e inertes que interactúan entre sí, ¿cierto?, para producir un sistema estable en el cual el intercambio entre materia viva y no viva siguen una vía circular. Como un resumen de lo que hemos visto hasta el momento, ¿cierto? El PPT que vimos anteriormente se llama ecología resumen. Este se llama ecología general, ¿ya? Entonces vemos cómo la energía del sol permite que haya se cumplan varios ciclos, uno a través de las plantas, de los animales y otro a través del agua. Entonces ahí tenemos los productores que sirven de alimentos, ¿cierto?, a los herbívoros primarios, después pasan los carnívoros primarios, carnívoros secundarios, como por ejemplo la nutria que tenemos ahí. Entonces, dentro de un ecosistema tenemos productores,
tenemos consumidores y finalmente tenemos los descomponedores, que son, como les dije, las bacterias y los hongos, ¿ya? Que se encargan de degradar todo lo que no degradaron antes, por ejemplo, los animales carroñeros. Esta degradación finalmente hace que la materia orgánica se transforme nuevamente en sustancias minerales que sirven como nutrientes, ¿cierto?, nuevamente a los productores. Entonces ahí tenemos un ciclo, ¿cierto? Un ciclo que se va cumpliendo. Entonces en un ecosistema tenemos factores bióticos y factores abióticos, ¿cierto? Como les dije antes. Los factores bióticos son factores orgánicos, ¿cierto? Estamos hablando que forman moléculas orgánicas que establecen relaciones. Los factores abióticos son moléculas inorgánicas que establecen límites. ¿Ya? Los factores abióticos son elementos inorgánicos que establecen límites, y las rocas, por ejemplo, están compuestos por moléculas inorgánicas. En cambio, los seres vivos están compuestos por moléculas orgánicas. Los factores bióticos son los que establecen las relaciones en la comunidad, ¿cierto? Los factores abióticos o inorgánicos son los que establecen los límites admisibles, por ejemplo, de cuántas plantas pueden crecer dados los determinados nutrientes que hay en el suelo. Cuántas plantas pueden crecer sabiendo que hay cierta cantidad de precipitación al año, etcétera. Estos factores regulan ambos, ¿cierto? Y modulan las poblaciones hasta el equilibrio. Ustedes ya saben que las poblaciones no crecen de forma indefinida. Eso hace que las comunidades tampoco crezcan de forma indefinida, ¿cierto? Porque las poblaciones interactúan entre sí. Entonces estos factores regulan y modulan las poblaciones hasta el equilibrio. Entonces a la izquierda abajo tenemos los factores abióticos y a la derecha abajo tenemos los factores bióticos. Entonces hablamos del biotopo y la biocenosis, ¿ya? En un ecosistema tenemos un biotopo que tiene que ver con los factores abióticos, como las precipitaciones, el viento, la temperatura, las rocas, la energía que llega del sol, y también tenemos en la parte biótica lo que llamamos biocenosis, que es la relación que existe entre los distintos factores bióticos, ¿cierto? Los seres vivos. Esa es la biocenosis. Entonces la biocenosis y el biotopo juntos generan lo que llamamos ecosistema. Ahí tenemos un ecosistema de ejemplo, ¿cierto? Donde vemos que hay esta parte de suelo, ¿cierto? Donde crecen las plantas, pero este suelo depende de la roca madre que está más abajo. Este suelo es parte de la roca degradada debido a la oxidación, debido a la lluvia, debido al aire, que finalmente la roca madre se transforma en este tipo de suelo. Entonces este suelo va a tener tal o cuales minerales dependiendo de cuál es la roca madre que está bajo este suelo, ¿ya? Este suelo es producto de la degradación de la roca madre, ¿ya? Entonces la roca madre viene a ser como un factor abiótico, al igual que las precipitaciones, el clima, ¿cierto? Los vientos. Y la parte biótica, ¿cierto? Son todas las relaciones entre las distintas poblaciones, o sea, la comunidad que existe en ese ecosistema. Entonces ahí vemos, no sé, pues, pajaritos, gusanos, serpientes, zorros, que tienen, que conforman una red trófica. Mariposas, ¿cierto? Árboles, plantas, pastizales, hongos, todos son parte de esa red trófica compleja que conforman ese ecosistema. Y la parte abiótica, como les decía, son el viento, el agua, las precipitaciones, la temperatura, la roca madre. Ahí dice como habla de piedras, pero realmente es la roca madre, ¿cierto? Ustedes como mineros saben que no existen las piedras, sino las rocas. La gente dice rocas, pero está mal dicho. Factores bióticos. En la ecología se conoce como factor biótico o componente biótico a todos los organismos vivos que interactúan con otros organismos vivos, ¿cierto? En un ecosistema. Esos son los factores bióticos. Refiriéndose a la fauna, a la flora y también al reino fungi de un lugar específico, así como también a sus interacciones, a las interacciones que existen entre sí en esa comunidad de flora, fauna y reino fungi.
También se llama factores bióticos a las relaciones establecidas entre los seres vivos de un ecosistema y que además condicionan su existencia, ¿cierto? Factores bióticos pueden dividirse en tres tipos que aparecen a continuación. Tenemos los individuos que pertenecen a una población, estamos hablando de una especie en particular. Tenemos la población, que es el conjunto de individuos, ¿cierto?, de una especie en particular dentro de un ecosistema. Para que sean población tienen que coexistir en un mismo espacio y tiempo, ojo, ¿ya? Todos nosotros somos una población porque coexistimos en un mismo espacio y tiempo y somos de una misma especie. Comunidad es el conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido. Entonces la comunidad es el conjunto de poblaciones que cohabitan en un ecosistema. Conjunto de organismos de cualquier especie que coexisten en un espacio definido. A eso le llamamos biotopo, ¿se acuerdan? Que ofrece las condiciones exteriores necesarias para su supervivencia. Hay condiciones que se tienen que dar y hay factores limitantes dentro de ese biotopo, como por ejemplo son los nutrientes que hay en el suelo, como por ejemplo la cantidad de agua que llueve durante el año, son condiciones exteriores necesarias para la supervivencia de la comunidad, pero también son condicionantes. Cuanto más variedad haya de organismos, se dice en una comunidad, cuando más biodiversa sea una comunidad, más sana es la comunidad y más garantías tiene de permanecer. Eso es lo que se dice. Cuanta más variedad haya de organismos vivientes en un ecosistema, se dice que esa comunidad es más sana y tiene más garantías de permanecer. ¿Por qué? Porque si desaparece una especie en particular, puede que haya otra especie que cumpla la misma función, ¿ya? O una función parecida. Entonces, entre más biodiverso sea un ecosistema, más posibilidades tiene de permanecer a lo largo del tiempo. Ahora, cuando sumamos el total de factores, tanto los factores bióticos como abióticos, o factores físicos y biológicos que operan en cualquier área, hablamos de ecosistema. Entonces, un ecosistema es una unidad autosuficiente. Un ecosistema es una unidad autosuficiente. Entendiendo que ese ecosistema está en equilibrio, está con una comunidad clímax, tanto de la flora como de la fauna, ese ecosistema pasa a ser autosuficiente. Ahora, cuando nosotros intervenimos como seres humanos, normalmente desequilibramos el ecosistema y lo impactamos negativamente, ¿ya? Entonces ya deja de ser autosuficiente ese ecosistema. Y así como los ecosistemas desaparecen muchas veces. Ya, chiquillos, por hoy día lo vamos a dejar hasta acá ya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Acuérdense de la fecha de las pruebas, estén repasando los videos, vayan anotando cosas. Ya subí el segundo PPT, este no lo subí todavía porque no lo hemos terminado. Si no tienen dudas, preguntas, lo dejamos hasta acá. Saludos, nos estamos viendo. Chao, profe. Chao.